Estamos en el libro de Nehemías, estamos en esta serie que le hemos llamado Reconstruyendo. Y mientras estamos viendo, estamos en la etapa en la que está la plena reconstrucción. Vimos un capítulo entero donde cada quien tomaba su lugar dentro del muro para reconstruir los muros destruidos y reparar las puertas que habían sido quemadas por el fuego. Y sabemos que el nombre del libro, Nehemías, se refiere al líder que Dios ha llamado y ha traído desde Persia como copero del rey. Trae cartas del rey persa para venir y reconstruir. Y lo hemos visto como un hombre de fe, un hombre de oración. Pero ¿estás de acuerdo que también es un hombre de acción? Porque cuando llegó, pasó un tiempo, pero salió, observó y llamó a la acción. Incluso podríamos decir que es un hombre que inspira, de inspiración, porque inspiró al pueblo a levantarse, hizo que se levantaran y reconstruyeran. Los muros habían sido destruidos alrededor de 100 años antes y ahora están reconstruyendo, el pueblo está reconstruyendo y eventualmente van a terminar. Vamos a ver la próxima semana que les tomó solamente 52 días reconstruir algo que estaba destruido por 100 años. Y al ver que fue reconstruido en 52 días, nos damos cuenta que fue Dios. ¿Por qué? Porque no fue fácil. En el momento de empezar, se levantó la oposición e intentaban detener la reconstrucción. El enemigo estaba afuera y lo vimos la semana pasada a través de la enseñanza del capítulo 4. Y vimos que comenzaban a través de burlas, luego amenazas y amenazas de un ejército que vendría a atacarlos. Pero el pueblo no detuvo la obra. Trabajó aún en una mano con una pala y con la otra mano la espada. No solamente reconstruyendo, sino dispuestos a defender a sus familias, defender esto. La oposición no tuvo oportunidad de detener la obra, pero la oposición ahora viene desde adentro. El enemigo estaba declarado y estaba afuera, pero en este capítulo 5 que veremos el día de hoy, nos daremos cuenta que puede haber oposición incluso entre hermanos. Mira lo que dicen los primeros 5 versículos de Nehemías, capítulo 5. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Deja leer el verso 6 también. Nehemías dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Si te das cuenta, el versículo 1 comienza diciendo: hubo un gran clamor. Pareciera que este libro se trata de grandes cosas, ¿no? Había una gran obra que se estaba realizando. En el verso 19 lo dice: la obra es grande y extensa. Pero ahora sucede un gran clamor. Un gran clamor. Tal es el clamor, digámoslo así, la queja que dice ahí y llama la atención la distinción que se hace. Diste cuenta, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres, ¿no? ¿Es que las mujeres no son parte del pueblo? Pues sí, son parte del pueblo, pero generalmente es el hombre el que va y resuelve estos asuntos. Pero digamos que el decir y de sus mujeres venía este gran clamor es como decir, y aún el hombre es el que reclama, pero era tan grande el dolor que hasta las mujeres unieron sus voces para reclamar. Había un gran clamor, había algo que estaba sucediendo.
en este lugar. Y el clamor y la queja era, dice el verso 1, contra sus hermanos judíos, su propia familia, amigos, hermanos. Y es el momento en que te das cuenta que el enemigo no está solamente afuera, el enemigo puede estar también en casa. Tengo frío. El enemigo también puede estar en casa, porque la queja era contra sus propios hermanos. Esta no era una queja contra el vecino o contra el enemigo conocido, declarado, o contra otras naciones, porque hemos visto que los enemigos vienen de Moab, es Sanbalat, ¿no? De Amón, de Tobías, Gesem, el árabe, pero ahora es sus propios hermanos. ¿Y qué estaban reclamando? Bueno, si notaste el verso 2, 3 y luego 4 y 5, pareciera que habla de tres grupos distintos que podemos identificarlos por medio de lo que reclaman. El primer grupo está ahí en el verso 2 y habla y pareciera ser un grupo que no tiene tierras, ¿no? Que eran muchos, pero no tienen alimento. Y lo que hicieron fue pedir prestado grano para vivir, para comer. El otro grupo tiene tierras, pero esas tierras ya las empeñaron para poder comprar grano, dice en el verso 3 al final, a causa del hambre. Y el tercer grupo es un tercer grupo donde ya no tienen sus tierras, pero tampoco tienen a sus hijos, porque tuvieron que venderlos como esclavos a sus hijos y a sus hijas por la condición en la que vivían. ¿Sabes? Varias cosas, circunstancias pueden acarrear estos problemas. Número 1, ahí en el verso 3 dice a causa del hambre. Había una hambre, una escasez. Y quizás podríamos sugerir que es porque se fueron a trabajar en el muro y dejaron sus tierras para cosecharlas. Podría ser una razón. Pero también puede ser otra razón. Hay mucha demanda. Porque vino gente de fuera también a reconstruir y entonces no hay suficiente alimento y hay una mayor demanda. Lo que es cierto es que el reclamo que hacen provoca en Nehemías su enojo. ¿Te diste cuenta? Dice en el verso 6. Dijimos, ¿verdad? Que este libro pareciera que todas las cosas son en grande. Y el enojo de Nehemías también es en grande. Dice ahí en el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces sí, este reclamo puede provenir de esa hambre o esa escasez o esa demanda, pero hay algo que es tan evidente que provoca que Nehemías se enoje mucho. En el original se esta palabra me enojé en gran manera habla de una persona, la palabra original describe un brillo, incluso describe calentarse, ¿no? Y a poco hasta usamos eso cuando nos enojamos, ¿no? Ya te calentaste, ¿no? Te pones todo rojo, ¿no? Y te enojas. Prácticamente estaba Nehemías ardiendo en ira. Realmente le afectó lo que estaba pasando. Ahora conocemos a Nehemías desde el principio como un hombre de oración. Pero ¿te acuerdas cuando vimos el capítulo 1? Vimos a Nehemías como un hombre de la palabra también. Un hombre que conocía la palabra de Dios. Ahora, pero antes de ir hacia lo que evidentemente hace que Nehemías se enoje, pensemos en esto. Es un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre de inspiración y ahora está enojado, ¿no? El enojo. Ahora leí varios comentarios y dicen, este es un enojo justificado y veremos cuál es la justificación de ese enojo en unos momentos. Pero pensemos en esto. El enojo, así como el temor o así como la alegría, es un sentimiento que Dios nos dio. Así nos hizo Dios. Nos ha dado sentimientos y en ocasiones sentimos tristeza, en ocasiones sentimos mucha alegría y en ocasiones podemos llegar al enojo. Pero todo sentimiento
tanto como alegría como tristeza. Y ahora este sentimiento que vemos en Nehemías, el enojo sin control, puede llevarme al pecado. Entonces muchos de nosotros recordamos esto y a lo mejor para ti va a ser la primera vez que lo lees. En Efesios capítulo 4, en el versículo 26, dice Pablo estas palabras. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces de repente aquí está diciendo Pablo, enójate, pero no peques. Y dices, Entonces, ¿el enojo es pecado o no es pecado? Creo que hay muchas cosas que pueden provocar enojo en nuestras vidas. Y sin ese sentimiento de enojo, muchas cosas sucederían en nuestra vida. ¿Cómo decirlo? Sin que nosotros reaccionemos. O sea, debe de enojarnos que una persona abuse de otra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos quedarnos nada más como viendo y listo. Nuestra indiferencia puede ser algo grave en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Solo piensa en esto. El enojo sin control puede llevarme a pecar y lastimar a otros, ¿no? Pero aquí vemos a Nehemías enojado. Entonces, a lo mejor algunos que estamos aquí decimos, yo tengo un problema con el enojo en realidad. O sea, me dicen algo y ¡pum! Me enciendo. Igual que Nehemías, ¿no? Y no vaya a ser que tú estés pensando y voltees a ver a tu esposa y le digas, ¿ves, mi amor? Un hombre santo estaba enojado porque no me puedo enojar yo. No pongamos esa excusa, ¿no? Por cuidado. Porque el el enojo te puede llevar al pecado en un instante. En un instante. Santiago 1:20 me dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Incluso cuando algo me enoje y sea algo justo, en este punto que decíamos, si vemos a alguien abusando de otro y me enojo, mi enojo no provoca o no obra la justicia de Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ahora el verso anterior, Santiago 1:20, el verso anterior, ahí en Santiago capítulo 1, verso 19, nos dice esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Ok? Tardo para hablar y tardo para irarse. Y ahorita veremos a Nehemías haciendo esto. ¿Por qué? Porque dice en versículos antes, la tentación, la concupiscencia puede llevarme al pecado y el pecado me puede llevar a la muerte y necesito tener cuidado. El enojo en sí como sentimiento no es pecado, pero me puede llevar al pecado inmediatamente. Y si tú tienes un problema de enojo, necesitas del Señor. Necesitas arrepentirte, porque a lo mejor ese enojo te ha llevado a lastimar a otros de una manera terrible, a lastimar a tu familia incluso. Pero checa lo que dice en el verso 6, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Verso 7 dice, entonces lo medité. Dices, ahí está el punto. Nomás hablo. Me enojo y hablo. No había leído eso. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Nehemías esto le llenó de enojo, pero decidió meditarlo. Ahora la palabra meditar aquí, entonces lo medité, es la palabra aconsejar. Literalmente podría traducirse, me aconsejé a mí mismo. Podría traducirse de esa manera, me aconsejé a mí mismo. Pero también la palabra es muy interesante en su original, porque en el original meditar habla de gobernar, incluso de ascender al trono. Nehemías no está fuera de control. Y ahí está el punto.
De repente el enojo nos hace actuar sin control y terminamos diciendo cosas que nunca quisimos decir. Nehemías no habló inmediatamente. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aun cuando mi enojo pueda parecer muy santo, enojarte a veces y enojarte, a veces hablar no es lo indicado. A veces mejor como Nehemías es controlarme, meditar, pensarlo bien. Cuando éramos niños escuchábamos mucho esto. Cuenta hasta 10. Y salían los comerciales. Yes, girl. Y salía, ¿te acuerdas el numerito? 1, 2, 3. Y se empezaba a calmar. Bueno, te ayudo, mi amor. ¿No? Algo así decía. Pero es cierto. Hay mucho de cierto en eso. Dices, no, yo tendría que contar hasta 100. Pues sí, pues cuenta hasta 100. No hasta 10. Pero no hables. Ahora, haciendo a un lado esto del enojo, que ya vimos que Nehemías se enojó en gran manera, veamos por qué se enojó, ¿no? Ahora, antes de leer lo siguiente, porque vamos a encontrar la respuesta ahí, dijimos que Nehemías era un hombre de la palabra. Y si regresamos a un par de pasajes antes, nos vamos a dar cuenta, porque mira lo que dice el verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una, ¿qué dice? Granas. Todo es grande en este libro. Convocó una gran asamblea. ¿Qué fue lo que les preguntó? ¿Estás exigiendo interés? O sea, les has prestado, pero les estás exigiendo un interés por lo prestado. Prácticamente están haciendo dinero de la necesidad de la otra persona. Ahora, ¿por qué esto le enoja tanto? Mira lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y en Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 19 y 20, dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que suele exigir interés, ¿no? El verso 20 dice así: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. ¿Para qué? Dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Entonces le dice Dios a su pueblo, entre hermanos no vas a exigir un interés, ni por dinero, ni por comestible, ¿no? Si ese puede ser tu trabajo, dice, hazlo con el extraño, hazlo con el extranjero, no con los de tu propio pueblo. Y esto es parte de toda la narrativa de la Biblia. Dios estaba haciendo algo con su pueblo y a través de su pueblo. Y prácticamente Dios llamó a su pueblo un pueblo santo, un pueblo distinto. Un pueblo que no se comportaría como todas las demás naciones, ¿no? Sino se comportaría distinto. Y habría una unidad entre ellos. Y por eso les dice, no exijas interés. Ahora checa lo que dice Éxodo capítulo 22. Ahora vamos entendiendo por qué Nehemías está enojado. Porque él conoce la palabra de Dios, sabe lo que está escrito en la palabra y sabe que lo que está haciendo el pueblo está mal. Éxodo 22, versículo 25 dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. No te vas a comportar como un banquero que está cobrando intereses, ¿no? Y que está haciendo dinero de la pobreza del hermano. En el verso 26 dice incluso: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy
misericordioso. Bueno, regresando a nuestra historia, este pueblo ha clamado. Ha clamado porque Dios había establecido a través de su ley a su pueblo que no iba a sacar provecho como un típico prestamista cobrando intereses. Ese no es tu negocio, y menos haciendo negocio con tu hermano. ¿De dónde proviene esto? ¿Sabes? Es algo muy específico lo que está sucediendo en Nehemías, y en ocasiones este capítulo se toma para hablar acerca del dinero. Y en unos momentos vamos a hablar de eso porque creo que es importante, y pocas ocasiones tenemos en nuestro estudio verso a verso para hablar de qué es el dinero, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero creo que la raíz de esto no es precisamente el dinero, es más bien egoísmo. Egoísmo. El egoísmo es horrible, porque el egoísmo me hace usar a otros para que yo sea feliz. Y cuando nos vamos a esa raíz, al egoísmo, entonces la gama de muestras de egoísmo se abre completamente. En ellos se abrió acerca del dinero. Usar a otros para yo ser feliz. Usar a otros para aumentar mis riquezas, mientras el otro empobrece, ¿no? Pero podemos hacer eso con muchas otras cosas. La gama se abre demasiado. Las mentiras, su raíz pueden estar en el egoísmo. Es que si descubres quién realmente soy, no voy a ser feliz. No me vas a felicitar por las cosas que te digo que hago cuando no las hago. No voy a tener tu aprobación. Incluso podemos usar personas para hacernos feliz, usar las personas sentimentalmente. Engañarlas diciéndoles que las amamos cuando en realidad no las amamos, nos amamos a nosotros mismos, y tener a esa persona me hace feliz. El egoísmo no te permite ver a los demás, solamente enfoca sus ojos en ti mismo y no te permite ver el sufrir o el dolor en otros. ¿Cómo se ve el egoísmo? Hay una ausencia de amor a los demás, una ausencia de la preocupación de la situación de otros, una ausencia de observar al prójimo. El egoísmo está pensando en lo que podríamos ganar a causa de otros. ¿Y qué fue lo que logró el egoísmo en medio de esta narrativa, de esta historia de Nehemías? El egoísmo logró detener la obra. Ahí están, clamando. ¿Qué es lo que acaba de hacer Nehemías? Convocar una gran asamblea. O sea, las burlas y las amenazas no los separaron de la obra. Dijimos hace unos momentos, en una mano tenían la pala y en la otra mano tenían la espada, y no detuvieron la obra, pero ahora la obra se ha detenido. El ataque, las amenazas y el ataque directo del enemigo no logró lo que el egoísmo logró. Entonces está fuerte, ¿no es así? Una frase que últimamente he escuchado mucho es esta frase que dice: tengo que amar a la gente y usar las cosas, no usar a la gente y amar las cosas, ¿no? Y aquí lo vemos. Estos hermanos no estaban amando a la gente, estaban usando a la gente. ¿Qué estaban amando? Estaban amando el dinero y usando a la gente para obtener más ganancias y más dinero. Bueno, entonces el problema en este capítulo es el egoísmo. Pero así como hablamos un poquito acerca del enojo de Nehemías, y ya nos dimos cuenta que el enojo puede llevarme al pecado en un instante, es mejor tomarme un tiempo y meditar, controlarme, ¿no? Así déjame hablar un poquito del dinero, y vamos a hacerlo un poquito rápido. La Biblia habla del dinero.
Y lo único que vamos a hacer en este momento es ver algunos versículos que nos pueden dar principios acerca de qué es el dinero y qué tengo que hacer con el dinero. Lo primero está en 1 Samuel 2:7. Dice ahí: Jehová empobrece y él enriquece, él abate y enaltece. Y esto es muy claro en la palabra de Dios y lo vemos muy claro alrededor de nosotros. ¿Qué principio puedo encontrar en esto? Algunos hombres intentan hacerse ricos y no pueden. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero algunos hombres intentan hacerse pobres y no pueden. La verdad es que es Dios el que empobrece, es Dios el que enriquece. Número 2, en el Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que habita en la tierra es de él. ¿Qué principio puedo encontrar en esto? Todo le pertenece a Dios. Todo, nosotros mismos y todos nuestros recursos le pertenecen a él. Por lo tanto, no somos dueños de nada, solo estamos aquí para administrar lo que le pertenece a Dios. Somos mayordomos. Y aquí comienza a haber principios que me pueden ayudar a ver correctamente el dinero. Yo no soy dueño del dinero que tengo, en realidad soy un administrador. Y por cierto, daremos cuenta de cómo administramos los recursos que tenemos. No solamente del dinero, sino incluso de nuestros talentos. Jesús incluso habló acerca de talentos. Número 3, en Proverbios 14, verso 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a Dios. Y este también es un principio. Dios es generoso y enseña a su pueblo a ser generoso. El que oprime al pobre afrenta a aquel que lo creó. Hay momentos en que Jesús le dice al joven rico, ¿te acuerdas? Este joven rico se le conoce como joven rico, aunque no sabemos si era joven o no. El texto no lo dice. Pero llegó con Jesús, se quería seguirle. Y Jesús en un momento le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, no quiere decir que a todos los ricos Jesús les dijo: vende todo y dalo a los pobres, porque no fue así. Incluso Zaqueo, que era un hombre rico por ganancias deshonestas, no le dijo lo mismo que al joven rico, por así decirlo. Pero definitivamente debemos de ser generosos, así como Dios es generoso. Cuando tenemos misericordia del pobre, entonces honramos realmente a Dios. Seamos generosos. Número 4, dice en Proverbios: ve a la hormiga, oh perezoso, cómo prepara en verano su comida y recoge para otro tiempo. Y esto es muy interesante. Definitivamente debemos de no ser perezosos. Incluso en el Nuevo Testamento dice que el que no trabaja, no coma. No, así lo dice. El que no trabaja, que no coma. Entonces el hombre sabio, no perezoso, trabaja, incluso ahorra para otro tiempo. Porque a veces en esto del dinero, el pensamiento en ocasiones está mal ahorrar porque entonces me falta fe. Y no es así. Si Dios te da la oportunidad de ahorrar, aprendamos, dice el escritor de Proverbios, de la hormiga que ahorra para tiempos de dificultad. Número 5, Pablo instruye a la iglesia a dar según haya prosperado. Esto está en 1 Corintios 16, en el versículo 2. Cada quien dé según haya prosperado. Y en 2 Corintios 9:7 también está otro principio. Cada quien dé como propuso en su corazón. Por lo tanto, el dar dentro de la iglesia me dice que tiene que hacerse sin presión, porque Dios ama al dador alegre. Dice incluso que no sea con tristeza
ni por necesidad. Y muchas veces hacemos esta broma cuando hablamos acerca de la ofrenda. No des con tristeza, como diciendo, Dios, aquí está, aunque me quede sin comer, no me importa. No, Dios no quiere eso. Y también lo decimos de la otra manera. Señor, te doy uno para que me des dos. No lo hagas así, no lo hagas por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es aquel que lo ha hecho conforme ha propuesto en su corazón, no por la presión de alguien más. De hecho, es muy triste que muchas veces a los cristianos se les cataloga como que piden dinero y que quieren dinero y solo piden dinero y quieren dinero. Es muy loco. Hace años atrás, por cierto, esta semana Dios me permitió ir a escuelas en Morelos a predicar el evangelio junto con Ryan Ries. ¿Se acuerdan que Ryan Ries estuvo con nosotros acá? Fuimos a escuelas, fuimos a predicar y demás. Y es chistoso, hace 15 años atrás, o un poco más porque todavía no nacía mi hija, fuimos a preparatorias aquí en la Ciudad de México a compartir el evangelio. Y solo te cuento esto como una anécdota. Terminando una de esas ocasiones, de hecho Dodo tenía una banda de ska hace años atrás y él tocó en ese evento. Llegamos a un evento y terminamos de hacer el evento y una chica se acercó conmigo de la prepa en la que estábamos y me dijo, oiga, ¿ustedes son católicos? Y yo así de, chale, no me entendió nada. No, o sea, fue como, ¿qué? Y confundido le dije, no somos católicos, somos cristianos. Y dijo, bueno, gracias. Y se dio la media vuelta y se fue. Y la detuve porque me surgió la curiosidad de por qué pensó que éramos católicos. Entonces la detuve y le dije, a ver, amiga, ¿qué pasó? ¿Por qué me preguntaste si somos católicos? Y dice, es que como no pidieron dinero. Y yo así me quedé. Sí, es que había un chico que decía, estos son cristianos, ahorita vas a ver que van a pedir dinero. Y como ustedes no pidieron dinero, yo dije, pues han de ser católicos. Qué loco, ¿no? Es muy triste que en la iglesia el tiempo de la ofrenda se convierte en un tiempo como de extorsión, ¿no? Como de extorsión. Pero la Biblia no dice eso. Definitivamente una iglesia necesita recursos para seguir haciendo la obra que Dios le ha dado a hacer. Para que pueda haber personas que se dediquen a tiempo completo a la obra del ministerio, enseñando la palabra y orando por los demás. Y Dios nos ha permitido a nosotros como iglesia invertir esos recursos que recibimos constantemente domingo tras domingo para ir y hacer eso, predicar el evangelio, ¿no? Y empezamos obras y apoyamos de tal manera que comiencen nuevas obras constantemente, ¿no? Definitivamente, pero en Semilla tenemos muy claro y te decimos incluso, no decidas aquí, mejor vete a tu casa, ora. Y cuando has propuesto en tu corazón cuánto dar, ven y da. Simplemente, ¿no? Ahora, hice este tour en las escuelas con Ryan Ries y qué chistoso. Alguien publicó en mi Facebook, ahí andan pidiendo dinero, ¿no? Y hijo, mano, me dan tantas ganas de escribirle, decirle, pregunta si pedimos dinero o no. Pero digo, no me voy a meterte en discusiones por Facebook no es una buena idea. Pero me enoja. No es cierto. Así como no. Ahora, para el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, para la iglesia, no hay un mínimo ni un máximo que tengamos que dar. A veces hablamos del diezmo y muchas veces de repente la gente dice, el diezmo está en la ley. Y nosotros estamos bajo la gracia, no deberíamos de obedecer nosotros la ley, sino la gracia. Y hay esta discusión. Yo no voy a hablar mucho de esto. Simplemente diría esto. Abraham dio su diezmo y todavía no existía la ley, ¿no? Y Abraham es muchos años antes, 4 siglos antes de que Dios estableciera la ley para su pueblo y estableciera el diezmo dentro de su pueblo, ¿no? Y si pensamos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces tendríamos que darlo todo, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Entonces, ¿qué le decimos a Dios? Gracias por darme el 10% de tu amor. Él nos dio el 100% de su amor.
Pero también entiendo que sería ilógico darlo todo, porque tú tienes que subsistir y pagar las cosas que necesitas pagar, porque debemos de ser sabios, inteligentes y fieles para pagar lo que tenemos que pagar. No le puedo decir a la gente que me renta mi departamento: ¿sabes qué? Dios me pidió que le diera el 100%, es que ya no te voy a pagar la renta. No, me va a decir, pues ¿qué Dios tienes tú? Pero creemos que quizás el 10% puede ser un buen inicio o un buen momento o un buen estándar, por así decirlo. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento: cada quien dé según haya prosperado. Por lo tanto, entendemos que tiene que ver con un porcentaje, no una cantidad, ¿no? Eso es interesante. Lo importante es esto, que lo hagas con alegría, ¿no? Y eso implica hacerlo voluntariamente, ¿no? Y eso implica hacerlo con mucha gratitud. Termino esta parte acerca del dinero con lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 6. Porque a lo mejor tú dices, pues yo sí tengo muchos recursos, ¿qué hago con ellos? Porque a lo mejor puede ser, Dios te ha enriquecido y tienes muchos recursos. Lo mismo pasaba en la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo a Timoteo esto: a los ricos de este siglo, de esta época, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Al rico Dios le dice: no pongas tu esperanza en el dinero, porque ese dinero se te puede acabar mañana. Y si tienes recursos, dice, entonces sé dadivoso, sé generoso, echa mano de la vida eterna. Porque mismo Pablo en este mismo capítulo dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado, si persigues el dinero y tratas de enriquecerse, puedes terminar en destrucción, ¿no? Así estaba este pueblo. En vez de estar reconstruyendo, había un clamor que se había generado a partir de unos cuantos que por su egoísmo, su falta de amor, estaban utilizando esto para enriquecerse. Veamos lo que dice el versículo 7 al 13. Todavía estamos en Nehemías capítulo 5. Entonces el día de hoy Dios nos ha permitido hablar sobre el enojo. ¿Ok? Entonces no digas: mira, mi amor, Nehemías se enojaba, yo también puedo enojarme. No. Si tu enojo te ha llevado al pecado, tienes que arrepentirte, ¿no? Y también Dios nos ha permitido hablar del dinero con respecto a esto. A lo mejor muy rápidamente, pero creo que esos principios que vimos pueden ayudarte a decidir qué hacer con aquellos recursos que Dios te ha dado. Y ahora Nehemías 5, versículos 7 al 13, es esa gran asamblea a la cual convocó Nehemías. Leámoslo. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que haces. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés.
Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dios hizo algo increíble. Porque en el momento en que Nehemías les exhortó, ¿por qué están exigiendo interés a sus propios hermanos? Les dejó tan claro lo que les dijo, y fue un momento definitivamente, creo, de Dios, porque su respuesta fue silencio. No pudieron decir nada. Solo escucharon las instrucciones de Nehemías y le dijeron: vamos a hacer lo que acabas de decir. Vamos a devolverles todo y no les vamos a demandar nada más. Haremos así como tú dices. Fue muy claro. Y creo que fue una obra de Dios. Ahora, hay un versículo, el versículo 9, esta pregunta que hace Nehemías: ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Y creo que aquí está la clave. El egoísmo está surgiendo a partir de una falta de temor a Dios. Dos versiones lo traducen de esta manera: ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Otra versión dice: para evitar las burlas de nuestros enemigos, ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. Y creo que lo primero que debemos de entender, básicamente están haciendo algo que provoca que otros digan: ¿ya viste? Son todos igualitos. Y nos ha pasado incluso como iglesia en general, ¿no? Acabo de decir este ejemplo acerca del dinero. ¿Son católicos? No. Porque los cristianos siempre piden dinero, como todos están detrás del dinero, y se convierte en una burla, en oprobio, en ponernos en ridículo. Y el pueblo, dijimos al principio, era un pueblo santo que Dios había llamado para ser distinto a todos los demás pueblos. Dios incluso los había llamado a hacer luz a las naciones, que pudieran ver un pueblo distinto que confiaba en su Dios, pero no es así. Los está acusando de cobrar intereses a los hermanos, de convertir en esclavos a sus hermanos, pero también, como dice este versículo, están perdiendo distinción ante los ojos de otros hombres, de otras naciones. Ahora ponte a pensar en esto. Está todo sucediendo y Sanbalat está burlándose y Tobías está diciendo que una zorra se sube al muro y se va a caer. Y amenazan con atacar y no se van a quedar quietos. La próxima semana veremos cómo atacan directamente a Nehemías. Pero te imaginas este momento. O sea, de repente están amenazando, están organizándose para atacar, no logran detenerlo, están sorprendidos de que estas familias están listas para defender y para trabajar constantemente. Y de repente un día se levantan y dicen: oye, ya no se escuchan los golpes ¿dejaron de reconstruir? Sí, y se asoman y dejaron de reconstruir. ¿Qué piensas que Sanbalat sintió en ese momento? Viendo que problemas internos habían detenido la obra. Pues felices, ¿no? Lo que no lograron ellos con amenazas, los lograron nada más dejándolos ser como egoístas. El egoísmo puede detener tantas cosas en nuestra vida. Y es que el temor del enemigo no los detuvo, no los paralizó, pero alejarse del temor de Dios los detuvo. No andar en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Básicamente, un comentarista dice esto: temor de Dios significa buscar glorificar a Dios en todo lo que haces, escuchar su palabra, honrar su palabra y obedecerla. Respetar a Dios como un niño respeta a su padre. Básicamente es eso. Oswald Sanders dijo: cuando temes a Dios no le temes a nada más, pero si no temes a Dios todo te va a dar miedo, todo te va a provocar temor. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y estos hombres no han sido sabios. Un poco más adelante Nehemías va a decir: el temor de Dios me detuvo de hacer lo que los otros gobernadores hacían. Fue el temor de Dios lo que lo hizo comportarse distinto.
lo que lo hizo evitar pecar, lo que le hizo glorificar a Dios y ser un ejemplo a los demás. Mira lo que dice en Proverbios 19 en el versículo 23. Proverbios 19, verso 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Dios es un temor santo, bueno para nosotros, pero ellos se han alejado completamente del temor de Dios. Pero la convicción que ha traído Dios a través de las palabras de Nehemías fue tan claro, como ya dijimos, callaron y no dijeron nada. Han reconocido que están alejados, han reconocido que han lastimado a otros, han reconocido lo que Nehemías les dice, no está bien lo que hacen. Se quedaron en silencio. Pero la porción que leímos me dice que no puede seguir igual. No es suficiente nada más tener convicción. Nehemías les dice qué hacer. Número 1, les dice quiten ahora ese gravamen. Y esto es importante. Cuando Dios te convence, eres un egoísta. O a lo mejor hablando acerca del enojo, te das cuenta que te has enojado y has pecado. ¿Qué tengo que hacer si Dios me convence de pecado? Me convence de algo que estoy haciendo y que me dice, esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo es porque te has alejado de mi santo temor. No. ¿Qué debo de hacer? Número 1, determinar dejarlo. O sea, cuando hablamos del enojo, dijimos, Nehemías lo meditó y entonces habló después de meditar. Cuando Dios te convence, no tienes que meditar nada, tienes que hacerlo. Hacerlo. La semana pasada Isaac nos recordaba Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que decidir apartarse del pecado. Y Nehemías se los dice con esta frase: quitémosles ahora este gravamen. Pero no solamente eso, necesito hacer un plan específico. Aquí Nehemías les dice qué tienen que hacer. Tienen que devolverles sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Les dice exactamente qué hacer. Y me encanta la palabra de Dios, que no solamente me enseña. Dios nos está enseñando muchas cosas hoy, ¿no es así? No, su palabra también me redarguye. A lo mejor Dios te ha redarguido en alguna área de tu vida a través de esta enseñanza o la semana pasada. También te corrige. Ahora te está mostrando que tienes que regresar al camino, regresar a su temor, a hacer a un lado el egoísmo. Pero también la palabra de Dios me instruye. Y instruir me habla de darme instrucciones específicas. ¿Sabes? Ese es el momento en el que la palabra de Dios necesita ayudarme a hacer un plan. ¿Sabes que tengo que dejar de hacer esto? Tengo que hacer esto otro. Pero no dejarlo así nada más. Siempre que hablamos de hacer un devocional, al llegar a esta porción, es decir, ok, voy a apagar la televisión. Voy a dejar de ver televisión y voy a abrir mi Biblia de tal hora a tal hora. Cosas específicas. Cuando Dios me ha convencido de pecado, no solamente tengo que detenerme y dejar de hacerlo, sino hacer un plan específico de qué es lo que voy a hacer. Número 3, Nehemías en el verso 12 convocó a los sacerdotes y les hizo jurar delante de Dios una promesa pública. Cuando Dios nos convence de pecado, no solamente tenemos que dejar el pecado, no solamente tenemos que hacer un plan específico, es bueno compartir con aquellos que están a nuestro alrededor lo que Dios nos ha mostrado y lo que estamos planeando hacer. Quizás si has pecado contra alguien tienes que pedirle perdón, pero a lo mejor no has pecado contra esa persona en específico. Pero si vas con esa persona y le dices, oye, me estoy comprometiendo con Dios a esto. Dios me mostró mi pecado y me estoy comprometiendo a hacer este plan. ¿Me puedes ayudar a orar? ¿Me puedes ayudar a animarme, a recordármelo? Incluso a demandarme lo que he hecho o he escrito que tengo que hacer o lo que he decidido hacer. Esto es bueno. Es por eso que les animamos constantemente a formar parte de discipulados, porque en un discipulado es un buen momento para decir, Dios me mostró esto y Dios me dijo que tengo que hacer esto.
Y tus compañeros del discipulado a la siguiente semana te van a preguntar, hey, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Y empieza a suceder eso que Dios quiere que suceda dentro de la iglesia, que estemos orando y consolándonos, exhortándonos unos a otros. Por último, ¿viste cómo Nehemías se sacudió el vestido? ¿No? Nehemías le está diciendo, si prometes, mejor cumple. Cuando prometas a Dios, no tardes en cumplir las promesas. Cumple lo que prometes, ¿no? Ahora, quizás tu problema no sea con el dinero, como sucede en este ejemplo, en esta historia, pero quizás es el egoísmo lo que te ha llevado a pecar, incluso a lastimar a tu familia o a tus hermanos. Reconoce que te has apartado del temor de Dios y haz esto. Decide apartarte, planifica, compárteselo a alguien más y cumple. Por último están los versículos 14 al 19. Los voy a leer. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Lo voy a ir explicando poco a poco. Nehemías llega como gobernador y había una ración de alimento para el gobernador. Y Nehemías en esos 12 años decidió no hacer uso de lo que le correspondía. Verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Los gobernadores anteriores no solamente usaban lo que le correspondía como esa ración de alimentos, sino que le pedían más al pueblo, abrumándolo. E incluso ponían a sus criados en posiciones donde se enseñoraban de los demás. Y dices, ¿dónde he visto esto? Es clásico, ¿verdad? Una posición de gobierno puede influir para que tú pongas a tus amigos en ciertas posiciones y se hagan de dinero. Y Nehemías está diciendo exactamente eso. Los gobernadores anteriores hasta a sus criados pusieron en lugares donde se enseñoraban del pueblo y se hicieron ricos. Pero Nehemías dice, pero yo no hice esto. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías dice, nosotros nos hemos ensuciado las manos. Verso 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Prácticamente Nehemías está diciendo, de mi bolsa yo pagaba el alimento de 150 judíos que vinieron a reconstruir, e incluso otros extranjeros, los cuales no se nos dice cuántos eran. Pero él dice, pero yo gastaba un buey y 6 ovejas, ¿no? Imagínate. Entonces piensa en esto, Nehemías era millonario, porque por 12 años estar haciendo esto es un chorro de dinero. ¿Y qué estaba haciendo Nehemías? Estaba siendo generoso. Prácticamente Nehemías nos está dando un ejemplo y le está diciendo al pueblo de esa manera. El temor de Dios me evitó el hacer uso incluso de lo que estaba destinado para mí, ¿no? El temor de Dios me hizo bendecir y ser generoso y recibir a gente en mi casa y darle de comer diariamente, incluso de disfrutar esos tiempos. En el verso 19 Nehemías termina diciendo así: Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Una pequeña oración de Nehemías. Conocemos a Nehemías como un hombre de oración. Básicamente es esto. Solo pienso en esto. Dios ha sido generoso con nosotros. Así es, ¿verdad? ¿No? Amén, ¿verdad? Dios ha sido generoso con nosotros. Dios no ha sido egoísta ni tacaño. Al contrario, se entregó por nosotros. Esta última porción solamente me hace pensar, sigamos su ejemplo.
el ejemplo de nuestro Señor. Dejemos el egoísmo, amemos al prójimo. En lugar de usar al prójimo, amémosle y usemos las cosas para demostrar ese amor a los demás. Usemos el dinero y amemos a los que están a nuestro alrededor. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo meditando en ella. Y nos has hablado diferentes cosas, Señor, pero básicamente, Señor, si tú nos has mostrado que hemos sido egoístas y que nuestro egoísmo ha hecho y ha lastimado a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, trae arrepentimiento en nuestro corazón. Convéncenos, así como lo hiciste con este pueblo, Señor. Tanto que callaron y no pudieron decir nada, Señor. Pero no nos dejes ahí, Señor. Porque a lo mejor en otras ocasiones tú nos has convencido de pecado, pero no hemos llevado a cabo nada, Señor. Y ahora tú, Señor, nos das instrucciones claras, Señor. Debemos de apartarnos de nuestro pecado. Debemos de hacer un plan, Señor. Debemos de compartirlo con otros y cumplirlo delante de ti, Señor. Trae ese arrepentimiento necesario, Señor. Y danos la fortaleza para alejarnos de aquello, Señor, que ha estado lastimando a nuestra familia o a nuestros amigos, a nuestros hermanos incluso. Señor, gracias por el ejemplo que encontramos en Nehemías, Señor, pero aún más, Señor. Gracias por tu generosidad, por tu infinito amor, Señor, porque te entregaste por completo por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver por los demás, Señor, a extendernos, a ser un ejemplo de ti, Señor. Líbranos, Señor, de lo que este pueblo estaba haciendo, que los demás se burlen de nosotros diciendo, son lo mismo que todos. Señor, ayúdanos a ser luz en una generación llena de oscuridad. Señor, haz tu obra entre nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.